En un ratito te lo volvemos a mostrar. Pero antes, hablamos con Melissa Reinhold, nuestra compañera desde la redacción de La Nación. Meli, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buen día, Vivi. ¿Cómo andan? ¿Todo bien por acá? Muy bien. Dos temas fundamentales, me parece, ¿eh? Energía y los aumentos de febrero que se vienen. Pero con estas altísimas temperaturas, hoy casi una térmica de 38 grados, hay mucha demanda energética. Totalmente. Justo hace ratito nada más se venía anunciando desde Camesa que se rompió el récord de demanda a 29.520 megawatts. Sí, lo que anticipabas, Pablo, recién. Es lo que venían anticipando, exactamente, también. Sofía Diamante desde acá lo venía anticipando. ¿De qué sucede? Cuando tenés noches seguidas con altas temperaturas, empieza a crecer la demanda de energía. ¿Y cuál es el problema? Si todo el mundo utiliza los aires acondicionados, por ejemplo, en definitiva se puede terminar generando una sobredemanda del mercado y termina generando los cortes de luz, que ha sucedido en muchas ocasiones. Entonces, atención acá si empezamos a escuchar de cortes de luz en el área metropolitana de Buenos Aires. Lo que nos decías, Pablo, lo que anticipabas. Récord de demanda de energía, pero en este contexto también, Meli, lo hablábamos con Pablo y Lourdes antes de irnos a la pausa, los aumentos que se vienen, y uno de los aumentos está relacionado con las tarifas. Sí, exacto. Totalmente. Bueno, acá empieza a doler un poco el bolsillo, ¿no? Sí, ¿un poco? Bastante, te diría. Bastante. ¿Qué sucede? A nosotros nos pasaba que cuando hacíamos este tipo de notas de qué pasa con los aumentos que se vienen, era porque vos tenías un mercado que estaba regulado por el gobierno. Entonces vos tenías más o menos una pauta de cuánto iba a subir. Pero ahora asumió Javier Milei y cambió un poco la lógica de lo que estamos viendo y lo que sufren los bolsillos. Tenemos algunos aumentos que sí están controlados por el gobierno, por ejemplo, tarifas de energía, de gas o de transporte, que se espera que en los próximos meses empiecen a aumentar, mientras que, por ejemplo, pagas empezaron a subir muchísimo porque antes estaban reguladas y empiezan a recuperar lo perdido ahora que no tienen un tope impuesto por el gobierno. Si querés, repasamos algunos de los aumentos que se vienen y otros que están en discusión. Uno de los primeros que decías, ahí estamos viendo, hoy subieron un 6,5% las naftas. Porque en este caso lo que se hablaba era cuánto iban a subir porque vencía una resolución clave del gobierno que era que se descongelaba el impuesto a los combustibles. ¿Qué sucedió? Desde el gobierno descongelaron una parte porque tenías 10 trimestres acumulados de congelamiento. Entonces, en definitiva dijeron, hasta ahora congelamos lo que era de julio de 2021 hasta 2022 y quedará pendiente para marzo, abril y mayo los aumentos del 2023. Pero eso fue, el aumento del impuesto a los combustibles impactó y estamos viendo hoy un 6,5% de aumentos en los combustibles. ¿Todavía quedaba alguna persona que, aunque su vehículo no necesitaba nafta premium, le seguía poniendo, viste? Sí, de a poquito. Terminaron eso. Sí. Se acabaron esas épocas. Se quedan con super. Y sí, es imposible. Totalmente. Sí, es más, imposible. Últimamente se viene escuchando una caída del consumo dentro de los surtidores. También ni te cuento de las provincias que tienen países limítrofes, ¿no? Porque antes venían y cargaban en la Argentina, ahora esa demanda lentamente empieza a caer y empieza a competir con los países vecinos. Ahí estamos viendo en pantalla. Estos son los valores que quiere el gobierno que se vaya al colectivo. Sin embargo, hoy si pasas la SUBE no vas a estar pagando los 270 que estamos viendo en pantalla, 130 en el caso del tren, que son los boletos mínimos, el básico, sino que es el objetivo del gobierno, pero están todavía en negociaciones. Se espera que en los próximos días se publique finalmente el cuadro tarifario, se espera que tal vez para mediados de febrero empezamos a ver estos valores realmente, aunque todavía está en decisión, ¿no? Todavía no se sabe si se va a aplicar efectivamente este 270 o por ahí es un poquito menos y veremos este 270 en marzo. O sea, que por el momento tenemos combustibles, transporte público. Así es. Ahí, si querés, pasamos a otra de las plaquitas. Para un detalle, Meli, perdón que interrumpa. Sí. Recomendación, registrar la SUBE ahora hasta el 1 de abril, hay un tiempo máximo, pero ¿por qué? Porque van a pagar tarifa plena quienes no tengan nominalizada justamente su tarjeta SUBE. Exactamente, muy importante lo que estás diciendo. Una de las grandes novedades que se anunció es que vas a tener que tener la SUBE a tu nombre para ver esa tarifa que estábamos viendo en pantalla, 270, si no vas a pagar más de 400 y vas a pagar la tarifa plena. Bien. Así que importante, eso entras a argentina.gov.ar/SUBE y podés cargar los datos, registrar tu SUBE y pagar una tarifa un poquito más barata. Acá, luz y gas, faltas de definiciones. ¿Por qué? Gas se pasó para el mes que viene, sin embargo la energía eléctrica se está
hablan todavía. Tuvimos audiencias a mediados del mes pasado, sin embargo todavía el gobierno no anunció de cuánto va a ser realmente el nuevo cuadro tarifario. Así que atención, sí pueden aplicar los consumos, así que hay que cuidar un poquito más la energía. El gobierno ya dice que para este año lo que quiere es que los argentinos empiecen a pagar la tarifa plena sin subsidios. En esta meta, ¿no?, de ir al déficit cero, de dejar de financiar, bueno, acaba de doler bastante. Qué duros así que estos hay meses, que empezar a cuidarlo. Qué duros. Ahora en un ratito voy a hablar con Agustín Monteverde, economista que está con nosotros y nos mira y te mira y mira las placas. Digo, meses duros se vienen, Romy, porque todavía faltan un montón. Mira, combustibles, transporte público, tarifas, ¿qué más? Alquileres. Ah, bueno. Ojo por ese número, ¿no? Porque estamos viendo el 147% de aumento si vos tenías la ley anterior, la ley de alquileres que se había regulado en el año 2020. Si hoy firmás un contrato de alquiler, hoy tenés la libertad de poder elegir el aumento que quieras, por el ajuste que quieras, por los meses que quieras. Pero si vos tenés un contrato viejo, firmaste en 2020, 2021 o 2022, bueno, vas a tener la actualización anual del 147% que estaba prevista en la ley de alquileres vieja. Ayer cuando se acaben los contratos, va a ser otro número. Roberto Kachanowski nos hablaba de los números que hacía uno de los hijos de él. Con la prepaga, 100.000 pesos. El alquiler, que le había aumentado casi a 500.000 pesos. Ya tenés 600.000. Tenés que sumar las expensas, los impuestos, comer. ¿Cuánto tenés que ganar? Es la pregunta. Internet y cable. Bueno, claro. Si trabajás en casa, también. O sea, y entonces, ¿cuánto tenés que ganar? ¿Y de cuántos son los sueldos? No te da el número. Ese es el problema, sobre todo lo que veníamos diciendo. La inflación viene pegando muchísimo al bolsillo de los trabajadores y no están aumentando los salarios en la misma proporción. No. Cada vez, ¿cómo haces si tenés que ajustar? El problema era, Vivi, cuando vos tenés todos los precios congelados y al mismo tiempo una inflación altísima, cuando empezás a corregir estas variables, terminás teniendo, exactamente, no llegás a fin de mes, que es lo que estamos viendo ahora y cuál es el peligro que tiene el gobierno de Javier Milei, que aumente la pobreza. Es cierto. Tenemos otra placa más, Mati, o esta es la última. Alquileres, 147%. Bueno, prepagas, ¿40% más de aumento? En realidad 40% veíamos que era en el mes de enero. Este mes depende de las prepagas. Hay algunas que son del 25, otras del 30, otras del 40. Depende cuál tengas. ¿Por qué el signo de pregunta? Porque recordemos, con la ley Ómnibus, las prepagas pudieron aumentar todo lo que no venían haciendo en los meses anteriores. Sí. Y muchos salieron a la justicia a decir, póngale un freno a este DNU que habían lanzado desde el gobierno. Igual todos los DNU que fueron saliendo, todo en la justicia, todos los conflictos son para las personas, no es para la ley en general. Así que en tal caso de no poder pagarlo, aplica únicamente para aquel que tuvo el dictamen favorable del juez. Meli, me decía el otro día un médico al que fui por obra social, por prepaga en realidad, perdón, corrijo, me decía, un médico que también trabaja en un hospital público. Me dice, bueno, ¿sabes la cantidad de gente que se está yendo de la prepaga y que está empezando otra vez a venir al hospital? Pero un hospital público que ya estaba colapsado, que no tenemos insumos para atender a la cantidad de gente que llega. Imagínate ahora con toda esta gente que no puede seguir pagando la prepaga y decide bajar con una atención médica al hospital público. Digo bajar no por la excelente atención de los médicos de los hospitales, sino por los turnos, por ejemplo, por la paupérrima infraestructura, porque no tienen insumos, por eso digo bajar, no por lo profesional que te atiende, que es excelente, pero me decía, no sé cómo vamos a hacer, porque ya no dábamos abasto, imagínate ahora con la cantidad de gente que se bajó de la prepaga para venir al hospital. Totalmente. Cuando ves, por ejemplo, cuáles son los conflictos que llegaron a la justicia y el juez, por ejemplo, dictó a favor de que no se hagan estas subas, es, por ejemplo, muchos los jubilados que suelen tener los planes de prepagas más altos de todos y por ahí tenés una prepaga de 200.000 pesos frente a una jubilación que está completamente devaluada en 150.000, 140.000. Bueno, entonces, nos queda internet y cable, ¿no? 15% también. 15% como mínimo también. Veamos cada uno según su servidor. En otros casos alcanza el 25%, 30%. Así que atención también con todo lo que es televisión, cable e internet, porque va a venir también fuertes ajustes. Qué lindas noticias que nos diste, Meli, ¿eh? Lamentablemente. Martín el mensajero. Beso enorme. Te vemos el fin de semana como siempre. Pero por supuesto. Agustín Monteverde, economista, está